La dosis utilizada de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética femenina va desde 0,25 a 1,25 miligramos, incluso a veces más. Y la dosis utilizada para tratar la alopecia androgenética en hombres llega hasta los 5 miligramos. Estas dosis no distan mucho de las dosis de 10 a 40 miligramos usadas para disminuir la presión arterial. Minoxidil oral se absorbe mucho más rápido en la sangre que la versión tópica. Esto resulta en unos niveles máximos de minoxidil en sangre mucho más altos con la versión oral del fármaco. ¡Qué bien!, ¿no? Así nos crecerá mucho más el pelo, ¿verdad? No tan rápido. En mis primeros vídeos sobre minoxidil oral me centré sobre todo en la eficacia del fármaco comparado con minoxidil tópico. Es cierto que destaqué en varias ocasiones que era necesario que se realizaran más estudios analizando los efectos secundarios de carácter cardiovascular relacionados con el uso de dosis bajas de minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética. Dicho esto, no analicé y expliqué en detalle estos efectos secundarios. Como expliqué en mi anterior vídeo, que si no lo has visto te recomiendo que pares este vídeo y lo veas primero, minoxidil tópico se diseñó para mantener los efectos en el pelo de minoxidil oral y eliminar sus efectos indeseados a nivel sistémico. Minoxidil oral siempre fue considerado como una última alternativa cuando un paciente con hipertensión no respondía al resto de tratamientos antihipertensivos. El motivo por el que los médicos trataban de evitar su uso era para evitar que el paciente sufriera los efectos secundarios de carácter cardiovascular relacionados con minoxidil oral. En la actualidad tenemos 3 revisiones que han analizado la eficacia y la seguridad de minoxidil oral para tratar la alopecia. Si uno se basa solo en los resultados de estas revisiones, podría pensar que minoxidil oral es un fármaco seguro para tratar la alopecia. Sin embargo, al analizar estas revisiones nos damos cuenta rápidamente de varias cosas que llaman poderosamente la atención. Primero, en muchos casos, estas revisiones analizan exactamente los mismos estudios. Segundo, casi la mitad de los estudios fueron escritos por el Dr. Sinclair, lo que significa que muy probablemente en muchos de estos estudios se analizó a los mismos pacientes. Esto hace que la población real de las 3 revisiones haya podido ser mucho más baja de lo que marcan estos estudios, disminuyendo la validez de sus resultados. Tercero, en teoría, 2 de estas 3 revisiones analizaron a más de 19.000 pacientes. Sin embargo, la tercera revisión solo analizó a 634 pacientes. En principio, analizar a una población más grande daría una mayor validez a los resultados de la revisión. Pero, ¿a qué se debe esta enorme diferencia entre las poblaciones de estas 3 revisiones? Muy sencillo, las 2 primeras revisiones incluyeron un estudio realizado en Japón que analizó a casi 19.000 pacientes. En este estudio, los pacientes usaron una combinación de tratamientos que incluía el uso de 1 miligramo al día de finasteride, 2,5 miligramos al día de minoxidil oral y minoxidil tópico 2 veces al día, un tratamiento inyectable de lidocaína y una solución adicional que contenía minoxidil, arginina, ácido aspartico, cafeína, tripéptido de cobre, lisina, niacina, pantenol, propanodiol, propilenglicol, palmitato de retilino, piridoxina y aluronato de sodio y ubiquinonina. La única medida de evaluación de este estudio fue la autoevaluación de los pacientes. No se realizaron evaluaciones objetivas como el recuento de pelos terminales en el área objetivo. Y resulta increíble que en una revisión sistemática se incluya un estudio como este, donde no se evalúa la eficacia de minoxidil oral de forma aislada. No podemos incluir este estudio si el objeto de la revisión es analizar la eficacia y la seguridad de un fármaco en particular, en este caso minoxidil oral. ¿Y por qué incluyeron este estudio en 2 de estas 3 revisiones? No lo sé, quizás los autores de las revisiones no se dieron cuenta de este terrible fallo metodológico teniendo en cuenta el objeto del estudio. O quizás sí. Quizás algunos de estos autores pretendían que su revisión arrojara unos resultados mucho más favorables para promocionar el uso de minoxidil oral. No sé, pero sigamos porque vamos a encontrar algunas respuestas. Pasemos a ver cuáles fueron los resultados de la revisión que no analizó el estudio realizado en Japón.
Como vemos aquí, el 20,5% de los sujetos sufrió hipertricosis, el 2,2% sufrió edema en las piernas, el 1,8% sufrió hipotensión, una disminución excesiva de la presión arterial, y el 0,9% sufrió alteraciones en el electrocardiograma. Sin embargo, incluso estos resultados no reflejan la realidad de los efectos secundarios de minoxidil oral, puesto que no se realizaron electrocardiogramas en la mayoría de pacientes analizados en los estudios que se incluyeron en esta revisión. Además, es interesante ver cómo el 71% de los pacientes analizados fueron mujeres, y cómo el 84% de los pacientes usó una dosis igual o menor a 1,25 miligramos de minoxidil oral al día. Una de las revisiones analizó la cantidad de sesgo y la calidad de los estudios realizados sobre minoxidil oral y concluyó que existía un sesgo significativo en todos los estudios realizados hasta la fecha. Según los autores de esta revisión, una de las revisiones que incluyó el estudio realizado en Japón, la evidencia para promover el uso de minoxidil oral para la alopecia es insuficiente y esta evidencia es de muy baja calidad. Además, 4 de los 9 estudios analizados en esta revisión fueron financiados por empresas farmacéuticas. Quizás ahora te estás preguntando si minoxidil oral lleva más tiempo en el mercado y se creó antes que la versión tópica. ¿No debería haber estudios antiguos que demostraran los efectos secundarios de este fármaco? Pues sí, los hay. Una revisión publicada en 2004 encontró que el 3% de pacientes que usó minoxidil oral sufrió derrame pericárdico. El derrame pericárdico es una afección muy grave donde se acumula líquido entre el corazón y el pericardio, que es el saco que rodea al corazón. El exceso de líquido presiona al corazón e impide el bombeo normal de la sangre. Esta afección puede provocar una insuficiencia cardíaca y si no se extrae el líquido del pericardio, el corazón puede dejar de latir y provocar la muerte. Esto último que acabo de decir es realmente importante. Si una persona no sabe que puede sufrir derrame pericárdico al usar minoxidil oral, es posible que llegue tarde a tratar esta afección, lo que puede provocar su muerte. En esta misma revisión, el 90% de pacientes que empezó el tratamiento con minoxidil oral experimentó cambios en el electrocardiograma, un dato realmente alarmante. Según los autores de esta revisión, el uso de minoxidil oral no es seguro en humanos. Literalmente apuntan que aunque minoxidil oral es un potente vasodilatador que reduce la presión arterial, existen graves problemas que limitan su uso en pacientes con hipertensión o insuficiencia renal. Es posible que pienses que estos efectos secundarios solo aparecen al utilizar dosis muy altas de minoxidil oral, o incluso que hayas escuchado decir que el motivo por el que estos pacientes experimentaron derrame pericárdico era porque sufrían nefropatía, una enfermedad del riñón. Primero, algunas de estas dosis usadas para tratar la alopecia androgénica son muy parecidas a las dosis usadas para tratar la hipertensión. Además, diferentes estudios han demostrado cómo pacientes que usaron minoxidil oral y no tenían enfermedades o anomalías en el riñón sufrieron derrame pericárdico. Esto lo sabemos prácticamente desde que la droga salió al mercado. En un estudio publicado en 1981 que analizó a más de 1.800 pacientes, el 4,8% de ellos sufrió derrame pericárdico. De estos 91 pacientes, 21 sufrieron taponamiento pericárdico y 8 pacientes fallecieron a causa de este. Según los autores del estudio, los pacientes que sufrieron derrame pericárdico no presentaban características específicas que ayudasen a predecir la probabilidad de experimentar esta afección. Además, los autores señalan que, puesto que esta reacción es idiosincrática y potencialmente mortal, se debe seguir limitando el uso de minoxidil oral. Una reacción idiosincrática es aquella que no depende de la dosis de la droga, por lo que si el derrame pericárdico es una reacción idiosincrática de minoxidil oral, puede aparecer incluso al usar dosis muy bajas. Por este motivo, sostener que se pueden evitar esos terribles efectos secundarios de minoxidil oral usando dosis bajas no tiene sentido y va en contra de la ciencia. La mayoría de dermatólogos no tienen formación en cardiología y sobre todo no tienen conocimientos en esta materia. Esto hace que en los estudios que realizan sobre minoxidil oral no encuentren estos efectos secundarios de la droga porque simplemente no los están buscando. Si no realizamos electrocardiogramas a los pacientes que usan minoxidil oral, es imposible encontrar estos efectos secundarios.
Quizás todavía te quede la duda ingenua o la esperanza, según se mire, de que hasta ahora no se han publicado casos de pacientes que hayan experimentado derrame pericárdico al usar minoxidil oral para tratar la alopecia androgenética, por lo que es posible que este tratamiento en dosis bajas sí que sea seguro. Según un estudio observacional publicado en 2022, una mujer de 40 años que tenía alopecia androgenética sufrió un derrame pleural y pericárdico derivado del uso de 0,25 miligramos diarios de minoxidil oral durante tan solo 3 semanas. Sí, es el primer informe de caso al respecto, pero como vamos a ver, no es el único. Algo muy importante que debes saber es que la mayoría de estudios que sugieren que minoxidil oral es un fármaco seguro son estudios retrospectivos, como por ejemplo un estudio de 2021 que analizó a 1.404 pacientes, al margen de que este estudio no es un ensayo aleatorizado controlado de doble ciego con placebo. Viendo los resultados de este estudio, uno podría pensar que en efecto minoxidil oral en dosis bajas es un fármaco seguro. Sin embargo, cuando nos vamos a la metodología del estudio, podemos ver un factor capital que ha podido influir sobremanera en los resultados del mismo. Y esto es que solo se incluyeron en este estudio pacientes que habían utilizado minoxidil oral durante por lo menos 3 meses. Por lo que este estudio no analizó a ningún paciente que había utilizado minoxidil oral durante menos de 3 meses, eliminando la opción de analizar a pacientes que empezaran a utilizar minoxidil oral por primera vez y pudieran desarrollar diferentes afecciones como la pericarditis, que se pueden desarrollar mucho antes de estos primeros 3 meses. Para poder tener una idea mucho más fiel a la realidad de la gravedad y la frecuencia de los efectos secundarios de minoxidil oral para el tratamiento de la alopecia androgenética, necesitaríamos realizar un estudio prospectivo donde los investigadores siguieran y observaran a un grupo de pacientes lo suficientemente grande durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo. De esta forma, los investigadores podrían recopilar información y registrar el desarrollo de los efectos secundarios de minoxidil oral aplicado en dosis relativamente bajas. Y como te puedes imaginar, este estudio no existe. Minoxidil es un fármaco antihipertensivo, una droga que se creó con el objeto de reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión. Todos los fármacos antihipertensivos pueden causar efectos secundarios, incluyendo el riesgo de reducir demasiado la presión arterial y causar hipotensión, lo que se traduce en mareos o aturdimiento, desmayos, fatiga, dificultad para concentrarse y náuseas. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Minoxidil es el único fármaco antihipertensivo que tiene como efecto secundario la hipertricosis o crecimiento de vello indeseado, algo que ha convertido a su forma tópica en el mejor estimulador de crecimiento capilar del mercado. Sin embargo, minoxidil también es el único fármaco antihipertensivo que puede causar derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Minoxidil tópico se desarrolló para reducir drásticamente la cantidad de minoxidil que se absorbe de forma sistémica y mantener los efectos de minoxidil en cuanto a crecimiento capilar se refiere. Hasta la fecha no existen casos reportados de derrame pericárdico o pericarditis por usar minoxidil tópico, algo que no sucede en el caso de minoxidil oral, donde existe el riesgo de sufrir esta enfermedad tan grave usando dosis tan bajas como 0,25 miligramos al día. Sí, minoxidil oral puede hacer que te crezca el pelo, pero también puede hacer que se acumule una cantidad excesiva de líquido en el saco que rodea al corazón o pericardio. ¿Puede existir un vínculo entre estos dos efectos de minoxidil? ¿Puede existir un vínculo entre la hipertricosis y el derrame pericárdico? En una carta al editor de la revista, publicada en 2022, 4 doctores relacionan el caso que acabamos de ver de la mujer de 40 años con otro caso supervisado por estos doctores, donde otra mujer sana sufrió derrame pericárdico a las pocas semanas de empezar el tratamiento con 1,25 miligramos de minoxidil oral para la alopecia androgenética. Esta mujer experimentó dificultad para respirar, incomodidad al respirar, en posición supina, dolor en el pecho, mareos e hinchazón en las piernas. La evaluación del paciente reveló edema con fobia en las piernas y la ecografía mostró colecciones líquidas en el corazón.
Es importante destacar que las dosis usadas en estos estudios fueron en efecto dosis bajas, comúnmente usadas para tratar la alopecia androgenética en mujeres. En hombres estas dosis suelen ser más altas, llegando a los 5 miligramos diarios. Según los doctores que analizaron el caso de la mujer de 40 años, la relación entre minoxidil y el derrame pericárdico es una reacción farmacológica idiosincrática donde el riesgo no está relacionado con la dosis ni es necesariamente un efecto farmacológico conocido. Si bien minoxidil es un vasodilatador, sabemos que este no es el motivo por el que es efectivo haciendo crecer pelo, puesto que es el único fármaco antihipertensivo que tiene este efecto. Según los autores de este último reporte de caso, este efecto secundario de minoxidil oral, el derrame pericárdico, puede entenderse como una propiedad inherente al modo de acción de minoxidil. Según estos doctores, el descubrimiento de la mutación subyacente a la osteocondrodisplasia hipertricótica o síndrome de Cantu ha arrojado luz sobre la base molecular de la acción de minoxidil. En el síndrome de Cantu, la hipertricosis provoca un aumento general del vello corporal y hace que el cabello del cuero cabelludo se extienda hasta la frente. Este síndrome está causado por una mutación en el gen ABCC9 que codifica para el receptor 2 de sulfonilureas, involucrado en los canales de potasio sensibles al trifosfato de adenosina. Las enfermedades genéticas están causadas por defectos en los genes. A pesar de que muchas de estas enfermedades no tienen cura, la comunidad científica ha podido aprender mucho analizando a personas con este tipo de enfermedades. Un ejemplo de esto fue el estudio de hombres pseudohermafroditas que tenían un defecto genético que hacía que tuvieran una deficiencia de la enzima 5-alfa reductasa y unos niveles extremadamente bajos de DHT. Estos hombres no experimentan ni pérdida de pelo, ni acné, ni hiperplasia prostática benigna. Gracias a este tipo de estudios, los científicos pudieron entender que la DHT era la responsable de todas estas afecciones, y a raíz de estas investigaciones se idearon los inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa para reducir de forma efectiva los niveles de DHT y tratar la hiperplasia prostática benigna y la alopecia androgenética. Sin embargo, a diferencia de finasteride, al estudiar los efectos de minoxidil, los investigadores no esperaban que este fármaco provocara hipertricosis. Este efecto les pilló por sorpresa. Las personas que sufren el síndrome de Cantu no solo experimentan un aumento general del vello corporal y crecimiento de pelo terminal en la frente, estas personas también experimentan anomalías cardíacas, incluidos derrames pericárdicos. Estas anomalías cardíacas se manifiestan aproximadamente en el 80% de los pacientes y los derrames pericárdicos en el 25%. Como he explicado en multitud de ocasiones, no sabemos a ciencia cierta por qué minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo, pero uno de los mecanismos principales por los que minoxidil es efectivo haciendo crecer pelo podría ser la apertura de canales de potasio. Este es un mecanismo que ningún otro fármaco antihipertensivo tiene. Es posible que al abrir estos canales de potasio en los folículos se promueva la fase anágena o de crecimiento del cabello. Lo interesante es que estos canales de potasio no solo se encuentran en los folículos, se encuentran también en otros órganos del cuerpo, incluido el corazón. Es importante reiterar que si bien minoxidil es un vasodilatador, sabemos que este no es el motivo por el que es efectivo haciendo crecer pelo, puesto que es el único fármaco antihipertensivo que tiene este efecto. Como vimos anteriormente, el síndrome de Cantu está causado por una mutación en el gen ABCC9 que codifica para un receptor involucrado en los canales de potasio sensibles al trisfosfato de adenosina. Minoxidil es un abridor de canales de potasio y la evidencia que tenemos sugiere que este efecto está mediado por el receptor de sulfonilurea 2B. La mutación en los genes que sufren las personas con síndrome de Cantu hace que este canal de potasio sea más activo, lo mismo que ocurre con minoxidil. Lo llamativo es que esta posible relación entre el síndrome de Cantu y minoxidil fue descubierta hace más de 15 años en un reporte de caso publicado en 2006. A diferencia de minoxidil oral, no existe ni un solo caso reportado publicado en la literatura científica de derrame pericárdico causado por el uso de minoxidil tópico, a pesar de ser con diferencia el fármaco más usado para tratar la alopecia androgenética.
Estamos hablando de que millones de personas han usado minoxidil tópico desde que se empezó a comercializar hace más de 2 décadas, algo que reafirma que se trata de un fármaco eficaz y seguro. Me gustaría resaltar las palabras del Dr. Chuop en relación a este tema. Si bien minoxidil oral ha ganado popularidad como tratamiento fuera de indicación para la alopecia androgenética, los doctores que lo prescriban a sus pacientes deben conocer los efectos secundarios de la droga y las posibles consecuencias médicas y legales de su uso. Es cierto que minoxidil oral se puede conseguir online, pero el uso de esta droga sin una supervisión médica adecuada se debe desaconsejar rotundamente para velar por la seguridad de los consumidores. Esta supervisión médica debe realizarse por un cardiólogo y no por un dermatólogo que no tiene ni la preparación ni los conocimientos necesarios. Si no puedes fiarte de la mayoría de dermatólogos sobre este tema, ¿de quién puedes fiarte? Pues aparte de este canal te recomiendo echar un vistazo al canal de Kevin Mann, que recientemente ha subido varios vídeos brillantes sobre minoxidil oral. Es posible que te hayas dado cuenta que últimamente subo pocos vídeos al canal. Estoy cambiando el estudio de grabación y edición para poder mejorar la calidad del contenido. Y me gustaría dar las gracias a la empresa Flexispot por mandarme su mesa elevable E6, que sin duda me va a ayudar a editar más rápido los vídeos y a no tener que estar todo el tiempo sentado al trabajar en mi labor de investigación. Si quieres echar un vistazo a las mesas que ofrece esta empresa, te dejo su link en la descripción. Si quieres saber qué fármaco podría realmente curar la alopecia androgenética sin tener efectos secundarios de carácter sistémico, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.